Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Qué bueno que están conectados. Vamos a dar inicio a este devocional esta mañana. Vamos a tomar un tiempo para orar. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Dios, gracias. Dios, gracias por tu fidelidad. Dios, gracias por tu presencia. Dios, gracias por tu bondad. Señor, eres bueno, eres fiel. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar conectados en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, amado, háblanos. Espíritu Santo, derrámate en nosotros, Señor. Dios, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Eres tú quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios. Dios, permítenos ser hacedores y no tan solamente oidores, Dios. Dios, muéstranos, Dios, háblanos, Dios, enséñanos. Dios, manifiéstate en tu palabra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno y qué bendición es poder estar en esta mañana con ustedes y quiero dar inicio a este devocional. ¿Por qué no buscas allá en tu Biblia Marcos capítulo 2 versículo 23? Marcos capítulo 2 versículo 23. Y antes de darle lectura, quisiera preguntarte algo de lo que muchas veces no estamos tan conscientes, y es que no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que desde que nos convertimos a Cristo hasta el día de hoy, muchas de las veces, de una manera, yo creo que de una manera inconsciente nos ha pasado, pero muchas veces le hemos dado mucha importancia a cosas y a situaciones que quizá ante los ojos de Dios no son tan importantes como para nosotros lo es. Y ahorita te voy a poner más claro esto que te estoy comentando a través de estos versículos, pero a veces le damos mucha importancia a ciertas situaciones en nuestra vida creyendo que para Dios son más importantes cuando para Dios son más importantes otras cosas a las cuales nosotros no le damos importancia. Y sé que no me estás entendiendo nada, pero te lo voy a poner muy claro con esto. y quiero leerte esto y dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito, lo que no es permitido, lo que no está bien? Pero él les dijo, nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y voy a repetir esa parte, cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y con los que él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo es Señor aun del día de reposo. Y quiero comentarte que me encanta mucho hablar de los escribas y los fariseos, muchísimo hablar de ellos. Pero cuando hablo de ellos, a veces me identifico con ellos, más allá de identificarme con Jesús. Y por eso te decía esto, a veces cuando llegamos a la iglesia y nos convertimos al Señor y Dios nos empieza a enseñar, nos empieza a ministrar, empieza a sembrar su palabra, a veces de una manera muy inconsciente, lejos de parecernos más a Jesús, nos empezamos a inclinar un poquito más a la actitud y al estilo de vida de los escribas y de los fariseos. Y algo que caracterizaba mucho a los escribas y a los fariseos era que ellos contradecían mucho al Señor Jesús. De hecho, al Señor Jesús nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios. Y contradecían mucho sus enseñanzas y contradecían mucho la cultura de Jesús, porque chocaba mucho con lo que ellos habían recibido desde pequeños, con lo que ellos habían sido enseñados desde pequeños. Y una de esas cosas era precisamente esta parte donde dice, es que a nosotros nos enseñaron que en el día de reposo, el sábado, nosotros no podíamos hacer absolutamente nada y Jesús viene y hace lo contrario a nosotros.
Y no solamente era este debate, sino habían muchos otros debates. Anteriormente Jesús había perdonado los pecados de alguien y le decían a los fariseos, ¿ustedes quiénes son para, tú quién eres para perdonar los pecados de los demás? En una ocasión, Jesús, los discípulos estaban comiendo, pero no se habían lavado las manos antes de comer. Y los fariseos entran en este otro debate. Los fariseos constantemente estaban viendo a ver qué Jesús hacía y qué no hacía. Constantemente estaban viendo qué le encontraban a Jesús para señalarlo, para criticarlo, para juzgarlo. Y Jesús era muy claro y decía, es que el estilo de vida de un cristiano es más práctico de lo que tú te puedes imaginar. Pero ustedes como fariseos y escribas se les dirige a ellos, se complican la vida, se están complicando todo este tipo de situaciones, en donde le dan más importancia a cosas que no la tienen que a lo que realmente lo tiene. y le decían, ¿de verdad creen que es más importante lavarse las manos antes de comer? Cuando lo que entra al vientre es echado, cuando realmente lo que es importante es lo que sale de nuestra boca, no lo que entra a nuestra boca, sino lo que sale de nuestra boca. Hablando de lo que a veces murmuramos, hablando de lo que a veces decimos acerca de las personas, de qué palabras salen de nuestra boca, ¿no? Y es ahí donde Jesús le decía, hay cosas que son más importantes que las que ustedes creen que lo son. Y como cristianos y como hijos de Dios, le podemos dar mucha más importancia a tantas situaciones, a lo mejor con la finalidad de querer agradar a Dios, porque estoy seguro que lo queremos hacer así. A veces queremos querer agradar a Dios y estamos siendo cuidadosos en ciertas cosas, pero a veces en las cosas que realmente son importantes para Dios no tenemos cuidado. Ahí es donde no tenemos cuidado. Y por eso había un debate constante entre la religiosidad de los fariseos y la intimidad que Jesús tenía, porque esa es la diferencia. Cuando tú y yo tenemos intimidad con Dios, vamos a buscar agradar realmente a lo que Dios quiere. Pero cuando solamente hay religiosidad en nuestra vida, solamente vamos a buscar ser personas de apariencia. Y en la apariencia no agradamos a Dios. En la apariencia agradamos al hombre. En la apariencia quedamos bien con la gente, pero no con Dios. A Dios se le agrada cuando hay una intimidad. Y te voy a decir algo, a veces cuando agradamos a Dios, a veces no agradamos a la gente. Es ahí donde no agradamos a la gente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo conforme a lo que a la gente le agrada, pero sí conforme a lo que a Dios le agrada. Y una de las cosas prácticas que te pudiera decir que a Dios le agrada es amar a la gente. Es amar a la gente. Y creo yo siempre que las reglas no son más importantes que el amor a la gente. Las reglas no son más importantes que el amor a la gente. Y Jesús vino a romper paradigmas, Jesús vino a romper argumentos, Jesús vino a romper tantas cosas con tal de demostrarle el amor a la gente. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando ya traen los fariseos, va de nuevo, los fariseos traen a una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y los fariseos se quisieron respaldar a través de la ley, diciendo, la ley dice que si encontramos a una mujer en pleno acto de adulterio, tenemos que apedrearla. Y yo siento que de ahí como que los fariseos han de haber dicho, ahora sí le ganamos a Jesús, ahora sí a Jesús no va a tener para dónde hacerse porque estamos siendo respaldados por la mismita ley. A ver qué va a hacer Jesús aquí. A ver la ley, vamos a ver la ley. La Biblia dice, no se te ha pasado, hermano, la palabra de Dios dice, hermano, la palabra. Ya cuando ves a alguien que viene con diciendo la palabra, dices, ay, Dios, ayúdame a tener paciencia, Dios, dame gracia para. Ya sabes que te va a aventar ahí un versículo, porque a veces usamos la palabra de Dios. Digo, a mí me ha pasado muchísimas veces, la verdad. Por eso te digo, yo a veces me identifico más con el escriba y fariseo que con Jesús. Y cuando me encuentro con estas enseñanzas, digo, ay, Señor, quítame lo fariseo, quítame lo religioso, porque yo a veces identifico alguna situación en algún hermano y lo primero que saco es la espada para venir a mostrarle y a identificar, para que el hermano esté consciente de que lo que está haciendo no es correcto. Y yo te voy a enseñar cómo es la manera más correcta, ¿no? Y entonces traen a esta mujer y los fariseos trajeron su iPad
y se fueron al Antiguo Testamento o su celular y le sacaron los versículos al Señor Jesús. Mira, en la Biblia dice, Señor Jesús, que si encontramos a una mujer en pleno adulterio, la palabra del Señor que fue escrita, dice que tenemos que apedrear. Y el Señor Jesús no vino a contradecir la palabra, o sea, no vino a decir, no, la palabra está mal, porque muchas veces, incluso hoy en día, pensamos que el Antiguo Testamento no tiene poder más que el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla solamente de la gracia, pero la verdad es que el Antiguo Testamento sigue teniendo validez en nuestra vida. Pero entonces el Señor Jesús viene y dice, está bien, yo no estoy diciendo que lo que está escrito está mal, pero si vamos a hacer eso, entonces voy a hacer lo siguiente, el que esté libre de pecado, pues que aviente la primera piedra, como diciendo, pues aquí todo mundo tendríamos que ser apedreados. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido situaciones complicadas, todos hemos cometido errores, y yo no sé si de los que están conectados puede levantar su mano, pero ¿quiénes de nosotros hemos cometido errores o seguimos cometiendo errores? Todos seguimos cometiendo errores. El problema está en que a veces mis errores no son los mismos que tus errores, o tus errores no son los mismos que los errores del vecino. Y a veces creemos que porque mis errores no son los mismos que el de los demás, podemos señalar, juzgar y condenar, porque a lo mejor puedo señalar el error de aquel que tiene problemas de adicción porque yo no tengo errores y horrores. Sí, es cierto. A veces señalo el problema de adicción de alguien porque yo no tengo problemas de adicción. Y a veces me creo con la autoridad de decir, tienes problemas de adicción y no está bien, y tienes que esto, y tienes que hacer el otro, y tienes que arrepentirte, sí, pero lo señalas porque tú no tienes problemas de adicción o de alcoholismo, pero tienes otros problemas, pero tienes otros errores, pero tienes otras situaciones, y eso me tendría que llevar a tener más gracia y misericordia con la persona que sí tiene ese tipo de problemas, sabiendo que aunque yo no tengo el mismo, tengo otros. Por eso Jesús le dijo, bueno, el que esté libre, a lo mejor tú no estás adulterando, le dijo el fariseo, tú no tienes problemas de adulterio, que yo tendría que preguntarme, ¿tú qué andas haciendo revisando a la mujer porque dice que le encontraron en plena acción, en pleno acto de adulterio? O sea, yo no creo que fue de casualidad o sea, ellos andaban detrás de la mujer, a ver, vamos a ver en qué momento está fallando para llevársela a alguien y juzgarla. Pero cuando Jesús les dijo, avienten la primera piedra, nadie la aventó porque ellos sabían y estaban conscientes que también tenían errores. Yo creo que si alguien se hubiera atrevido a aventarla diciendo, yo no tengo errores, Jesús les hubiera dicho, tienes este y este, para que estuvieras consciente de los errores que tienes. Y entonces es ahí donde Jesús entraba y les enseñaba lo que realmente era importante, no apedrear, amar, no señalar, perdonar. Por eso Jesús les decía, misericordia quiero y no sacrificio. Porque los fariseos eran bien cuidadosos para dar el diezmo, para ofrendar, y lo hacían tan público para que la gente viera cómo lo hacían, y con eso no estoy diciendo que dejes de diezmar y de ofrendar, ¿no? Porque decir, no, el hermano Brian dijo que mejor amáramos y no ofrendáramos ni diezmáramos, no me corren de la iglesia. No, Jesús, es más, Jesús decía, hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hagan lo uno sin dejar de hacer el otro. Y ahí como diciendo Jesús, sí, porque los fariseos eran bien astutos y dicen, ah, bueno, entonces, o sea, hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero decía, misericordia quiere. Y eso es algo que tenemos que entender todos los días. Hay algo que es más importante que lo que creemos que es más importante. Y tendríamos que preguntarle al Señor, decirle, Señor, ¿qué es importante para ti en este día? ¿Realmente es más importante guardar el día de reposo que extenderle la mano a quien lo necesita? Porque había una necesidad en David cuando entró al templo, había una necesidad, tenían hambre, y Jesús no los juzgó, Jesús no los condenó por haber entrado al templo y tomar los panes que no era lícito tomar. O sea, ¿tú crees que para Jesús va a ser más importante no tocar los panes a que te mueras de hambre? O sea, Dios decía, no, pues come, tienes hambre, adelante, no pasa nada. Ay, no, Señor, es que qué tal si te enojas, te molestas. No, yo necesito que tú vayas oye, Señor, ay, y si voy con el que no es cristiano, Señor, y si, ay, por favor, ve, tienes que extender el reino. Ay, es que
Ay, me invitaron a unos 15 años, Señor, ay, yo no sé si puedo ir a los 15 años, Señor, porque ahí hay pura gente pues que no se congrega, Señor, que no te conoce, Señor, y hay pura música secular, Señor, y pura cosa pues que yo ya no hago, Señor, pues por eso ves, si te están llenando una invitación, ve porque tú no vas a participar y a lo mejor ahí vas a hacer luz en medio de la oscuridad, tú no vas a ser partícipe, o sea, tú vas a ser testimonio de lo que está sucediendo, no pasa nada. Ay, de veras, y si me veo algún hermano que fue a los 15 años de mi hermana, que me invitó, y si le dicen al pastor que fue a los 15 años, pues mientras no participes de lo que se está haciendo, no pasa nada, vas a ir a hacer luz. Jesús se sentaba con publicanos y pecadores, era lo que hacía Jesús, la diferencia. Jesús venía a manifestar la intimidad que tenía con el Padre, con la gente. Jesús se sentaba a la mesa de los publicanos y los pecadores, y los primeros que saltaban eran los hermanos de la iglesia, los fariseos, los escribas que decían, ¿por qué Jesús está a la mesa de los fariseos? ¿Por qué Jesús está a la mesa de los publicanos y pecadores? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? ¿Qué está haciendo Jesús con los inconversos? Yo me imagino a un fariseo llegando corriendo a la sinagoga. Encontré al hermano de comunidad Tepito con la gente que no conoce de Dios. Encontré a Jesús con los publicanos y pecadores. Y Jesús, conociendo los corazones de ellos, decía, yo no vine a sanar, yo vine a sanar a los enfermos. Yo vine a sanar al que tiene necesidad. Hay necesidades que tienen más importancia que las que tú crees. Y creo que la necesidad más grande que hay en el mundo, y ahí es donde quiero concluir, que la necesidad más grande que hay en el mundo se llama amor. Y si lo que tú y yo no hacemos no manifiesta amor, entonces no es importante. Si lo que tú y yo hacemos no está manifestando amor, entonces no tiene más importancia. ¿Sí me entiendes? Si al mostrarle su error a alguien no tiene amor, de nada sirve. Por eso la Biblia dice que la ley mata, pero el espíritu vivifica. Si lo que mostramos solamente es letra, si lo que mostramos solamente es ley y no tiene amor, de nada sirve. Podemos tener el conocimiento intelectual más grande sobre la palabra de Dios y de nada va a servir si no hay amor. Podemos tener el conocimiento más grande sobre las escrituras, pero si no hay amor, de nada sirve. Por eso los escribas y los fariseos chocaban con eso, porque ellos tenían mucho conocimiento, pero su conocimiento no les permitía ver más allá. El conocimiento a veces se sube tanto al cerebro, a la cabeza, que no nos permite ver con claridad cuando Dios quiere manifestar su gracia y su amor hacia la gente. Cuando hay tanto conocimiento, perdemos de vista lo que sí es importante. Y empezamos a meternos en tradiciones, en religiosidad, en costumbres, cuando Dios dice solamente ama, solamente extiende la mano, solamente cubre multitud de falta, multitud de pecado, solamente sé misericordioso, solamente abraza, no le digas nada, abraza. Hoy estoy pasando situaciones un poquito complicadas con mi hijo, el más grande, porque entró en la secundaria y yo sabía que al entrar a la secundaria la cosa se iba a complicar un poquito. Está empezando a entrar en etapas complicadas mi hijo. Y ha habido tanta impaciencia en mí, hijo, tienes que hacer eso, y hace todo lo contrario, y es, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? Y de verdad a veces me empiezo a jalar los cabellos y digo, Señor, ¿cómo le hago? Y Dios me responde tan claro y me dice, como le hice contigo. Y me vuela la cabeza en mil pedazos porque estoy buscando hacer las cosas a mi manera no, le tengo que gritar más fuerte, no, le tengo que disciplinar más, no, le tengo que quitar más cosas, no, tengo que regañarlo más y tengo que hablarle de esta manera y llega un momento en donde digo, ya no puedo más, Señor, ayúdame, ¿cómo le hago? Y Dios me dice, como le hice contigo. ¿Y cómo le hiciste? Amándote, abrazándote, perdonándote, levantándote, enseñándote.
ayudándote. Así, dice el Señor, así, así. Y es así como tenemos que hacer las cosas. ¿Cómo? Como lo hace el hermano, como lo hace un predicador famoso, como lo dice Internet, como lo dice la ley a como yo la interpreto, o como lo hace Jesús. Y para hacerlo como lo hace Jesús, tengo que buscar a Jesús. Tengo que conocer a Jesús. Tengo que entender a Jesús. Y entonces las cosas van a empezar a cambiar. Voy a ser más como Jesús. Y eso es lo que la gente necesita. La gente no te necesita a ti, no necesita tu forma de pensar, necesita a Jesús a través de ti. Necesita a Jesús a través de nosotros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú siempre vienes a corregirnos con gracia, con amor, con misericordia. Gracias porque constantemente nos equivocamos, Señor. Nos equivocamos mucho, mucho nos equivocamos. A veces creemos estarte agradando, a veces queremos estar haciendo lo correcto, cuando a veces en tratar de hacer lo correcto hacemos todo lo contrario. A veces en tratar de agradarte, Señor, hacemos todo lo contrario porque a veces lo hacemos a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, a como creemos que es correcto, Señor, pero te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si le hemos dado más importancia a lo que para ti no lo es, Señor. Perdónanos si hemos actuado de una manera religiosa. Perdónanos, Señor, y te pedimos que nos enseñes a ser más como tú. Que nos enseñes, Señor, a manifestar que tenemos intimidad contigo, Señor. Muéstrate en nosotros y a través de nosotros. Enséñanos a ser más como tú eres, Señor. Revélate en nuestras vidas, Señor. Muéstrate en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros toda religiosidad, quita de nosotros lo que no es correcto, Señor, formas de pensar y de actuar que no son correctas. En el nombre de Jesús, que la gente pueda identificar que te conocemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos en esta mañana. Te honramos en esta mañana y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.